seguidores, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, El Santuario del Derecho. Hoy nos acompañan nuestros compañeros José Miguel Pérez Díaz, Yana Laura Ortega Juárez y su servidor, Sebastián Valerio Castillo. El material que les hemos preparado para este video está basado en un importantísimo autor como lo es Ignacio Burgoa, en su libro Derecho Constitucional, por lo que podemos profundizar en los temas. El propósito general de este video es dotar a todos nuestros seguidores de una herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje para facilitar la comprensión constitucional. El derecho constitucional es un área de conocimiento que se encuadra en el denominado derecho público y que estudia diferentes aspectos de la estructura de un Estado, su relación con los poderes que lo constituyen y con la sociedad. El derecho constitucional surge en un momento y dentro de un contexto en el que se hallaba firmemente consolidado el Estado, como forma de organización típica de la comunidad política. Por lo tanto, el marco para su desarrollo es la realidad de ese Estado, a la que el constitucionalismo pretende organizar y reformar. Por ello, la regulación que introduce de los poderes públicos se refiere a los poderes del Estado. Las normas del derecho constitucional describen al Estado como la forma de organización política de la comunidad. La parte esencial de este video es que ustedes conozcan los conocimientos básicos de los aspectos que integran a la Constitución, parte dogmática y orgánica, la supremacía constitucional, la rigidez constitucional, entre muchos más, así como unos ejemplos de los mismos. Así que comencemos. Esto es El Santuario del Derecho. Les hablaremos acerca del derecho constitucional mexicano. Es importante mencionar que el derecho constitucional integra una gran parte importante de la rama de la ciencia jurídica, ya que a través de esta se estudia la disciplina que es el derecho. Así es, compañero. Aunque para dar una definición de derecho constitucional es algo complicado, ya que cada autor tiene su concepto. A continuación les diremos algunos conceptos de derecho constitucional que por autores más destacados según Ignacio Burgoa. Para Romano, derecho constitucional es la Constitución misma como ordenamiento supremo del Estado, sin el cual no puede existir. Para Carofalo, derecho constitucional es una rama del derecho público que estudia la constitución del Estado, o sea, el ordenamiento de los órganos constitucionales del Estado y el funcionamiento del gobierno, o sea, del poder entre el Estado y los ciudadanos. Para Jauregui, derecho constitucional tiene por objeto la constitución política y social del Estado, afirmando que la constitución política se refiere por una parte a la organización y al funcionamiento del gobierno, o sea, del poder que dirige al grupo. Para Malver, el derecho constitucional es, como su nombre lo indica, la parte del derecho público que trata de las reglas o instituciones cuyo conjunto forma en cada medio estatal de la Constitución del Estado. Basándonos en todos estos conceptos, podríamos deducir que el derecho es constitucional, estudia las normas que regula la estructura de los órganos del Estado, las relaciones entre Estado y la entre particulares. Cabe mencionar que el derecho constitucional estudia la ley suprema, que es la Constitución, de la cual les hablará mi compañera Diana. Ignacio Burgoa, la Constitución fue creada como una persona moral, es decir, como centro de imputación normativo, como sujeto del derecho y obligaciones y a través del cual la nación realiza sus fines sociales, culturales, económicas o políticas, satisface sus necesidades, resolver sus problemas en una palabra. En otras palabras, también se puede decir que la Constitución es una ley suprema que establece organismos y faculta el gobierno y determina cómo se aplican las demás leyes. Así es, la Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea quien lleve sus riendas. Por eso, cuando las personas intentan llevar una sociedad más justa, una de las primeras cosas es hacer una constitución. La mayoría de los países utilizan una constitución para definir las normas para el uso del poder. Sin una constitución, el gobierno no tendría límites en su capacidad de gobernar por la fuerza. Un ejemplo es que garantiza la rotación del poder, como cuando cada año podemos votar por un mandatario, candidato o partido.
y después de un tiempo se acaba su mandato, tenemos la posibilidad de elegir a otra persona de este mismo candidato o partido que puede estar demasiado tiempo en el poder. Otro ejemplo es que la Constitución limita el poder, diciendo qué es lo que puede y lo que no puede hacer un gobierno. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada por ningún motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Ahora les hablaremos sobre la legitimidad constitucional. Ignacio Burgoa nos dice que la legitimidad de una constitución deriva puntualmente de la genuidad del órgano que la crea, toda vez que el efecto participa de la naturaleza de la causa. Sí, además nos dice que la legitimidad se contrae de las constituciones que hemos denominado jurídicos positivos, pues también se les llaman reales. La Constitución jurídico-positiva se convirtió en un instrumento de control del poder público del Estado, es decir, como sostiene Laustein en el dispositivo fundamental para el control del proceso del poder. Con este sistema se tuvo que complementarse con un régimen, generalmente de carácter jurisdiccional, como entre otros el juicio de amparo, con la finalidad de mantener en beneficio de aquellas el orden constitucional. Claro, pero se ha transformado la constitución jurídica positiva, meramente política, en constituciones jurídico-social. Pero hay que tener en claro que el constitucionalismo ha evolucionado con la tendencia de ensanchar el ámbito normativo de la Constitución jurídico-positiva. Sí, esta fue primeramente una constitución política. En la actualidad ha asumido una tónica social. Sí, como acontece con la Constitución Mexicana de 1917 y cuya fisonomía general describimos con la antelación. Esa evolución impide elaborar un concepto unitario. Ignacio Burgoa dice que la legitimidad en sentido amplio denota una cualidad contraria a lo falso o espurio, y aplicada esta idea a la Constitución resulta que es legítima, cuando no proviene del usurpador del poder constituyente, y que puede ser un autócrata o un cuerpo oligárquico. Tengo una duda, ¿qué es espurio? Es un sinónimo de ilegítimo, adulterio o adulterado o falsificado. Legitimidad de una constitución, dice Smith, no significa que haya sido transmitida según las leyes constitucionales antes vigentes, y agrega, tal idea sería especialmente absurda. Pero la legitimidad de la Constitución Mexicana de 1857 es la obra de un Congreso Constituyente, convocado después de la lucha armada y no uno constitucional. Fue una constitución de ideología liberal. Al estudiar la Constitución de 1917, Ulysses Smith afirma que el Plan de Guadalupe de 25 de marzo de 1913 debe ser considerado como la constitución del movimiento revolucionario. Nos dice Ignacio Burgoa sobre la deontología constitucional, la tesis de la Suprema Corte, cuya parte conducente se acaba de transcribir, alude a lo que se ha llamado el derecho a la revolución de los pueblos y con mayor propiedad debía denominarse potestad natural de las sociedades humanas para transformar un orden constitucional preexistente. Los factores reales de poder y las decisiones fundamentales se dividen en dos partes. Sí, la primera es los factores reales de poder. Nos dice que los factores reales de poder son los elementos diversos y variables que se dan en la dinámica social de las comunidades humanas. Los factores reales de poder siempre han existido y existirán en toda sociedad humana.
Con toda razón ha dicho Lassalle que los factores reales de poder que rigen en el seno de cada sociedad son una fuerza activa y eficaz, que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser en sustancia más que tal como son. La segunda es las decisiones fundamentales. Claro, las decisiones fundamentales que sustentan y caracterizan a un orden constitucional determinado está en íntima relación con los factores reales del poder. Nos dice Jorge Carpizo, las decisiones fundamentales no son universales. Estas se determinan por la historia y la realidad sociopolítica de una comunidad. También considerándose como principios que se han logrado a través de luchas y como parte de la historia del hombre y de su anhelo de libertad. Ahora bien, el señalamiento de las decisiones fundamentales en cada constitución conduce a la fijación de sus normas básicas y de las que no tienen este carácter. Las primeras son precisamente las que involucran tales decisiones, declarando los principios torales, económico, social. La segunda, en cambio, son disposiciones del ordenamiento constitucional que desarrollan dichos principios, estableciendo sus contornos prospectivos generales. Para Smith, las decisiones básicas son la Constitución misma, denominando a lo que presenta esta calidad con el nombre de las leyes constitucionales. La distinción entre constitución y ley constitucional dice, es solo posible, sin embargo, porque la esencia de la constitución no está contenida en una ley o en una norma. Agregando que en el fondo de toda formación reside una división política del titular del poder constituyente, es decir, del pueblo en la democracia y del monarca en la monarquía auténtica. Adoptando un diferente criterio de clasificación, consideramos que las decisiones fundamentales, según lo hemos aseverado, pueden ser políticas, sociales, económicas, culturales y religiosas, desde el punto de vista de su contenido. Sí, mismo que atribuye a una cierta tónica ideológica, a un cierto orden constitucional y marca los fines del Estado y a los medios para realizar. A estos tipos estimamos pertinente añadir las decisiones fundamentales de carácter jurídico. La evolución constitucional de un país, es decir, su renovación y revitalización jurídica, dependen directamente de las transformaciones que su constitución real y teológica experimentan en los diversos ámbitos de su implicación o consistencia. Y bueno, ahora pasaremos con dos temas de mucha importancia en nuestra sociedad, los cuales son la supremacía constitucional y la rigidez constitucional. Pero antes de entrar en este tema hablaremos de la fundamentalidad, que según Carl Schmitt, la ley fundamental puede equivaler a una norma absolutamente inviolable, que no puede ser reformada ni quebrantada, o a una norma relativamente invulnerable que solo puede ser reformada o quebrantada bajo supuestos dificultos. Consiguientemente, el concepto de fundamentalidad equivale a la primariedad, o sea que si la Constitución es la ley fundamental, al mismo tiempo es la ley primaria. Este atributo además implica que el ordenamiento constitucional expresa las decisiones fundamentales de que hablamos con antelación, siendo al mismo tiempo la fuente creativa de los órganos primarios del Estado, la demarcación de su competencia y la normación básica de su integración humana. Según Maurice Hariouf, la fundamentalidad de la Constitución significa también que es la fuente de validez formal de todas las normas secundarias que comprenden el derecho positivo, así como la superlegalidad de sus disposiciones perceptivas. Conforme el pensamiento de Kelsen, la constitución jurídica positiva o material, como también la llama, tiene la función esencial. Consiste en regular los órganos y el procedimiento de la producción jurídica general, es decir, de la legislación, regulación que deriva el carácter de la ley fundamental, que tiene, o sea, de
ordenamiento fundatorio de todas las normas secundarias. El jurisconsulto Jorge Cifra Gerrás, profesor de la Universidad de Barcelona, refiriéndose a la fundamentalidad constitucional, asegura que este carácter fundamental que concede a la Constitución la honra de la ley suprema del Estado supone que todo ordenamiento jurídico se encuentra condicionado por las normas constitucionales y que ninguna autoridad estatal tiene más poderes que los que lo reconoce la Constitución, pues de ella depende la legitimidad de todo el sistema de normas e instituciones que componen aquel ordenamiento. Para que nuestra audiencia siga aprendiendo cosas nuevas, un jurista o jurisconsulto, también conocido como experto legal o teórico del derecho, es una persona que investiga y estudia la jurisprudencia. Tal persona puede desempeñarse como filósofo del derecho, escritor legal, profesor académico, etc. Fácilmente se advierte que la doctrina expresada en las anteriores uniones alude a los fundamentos formales de la Constitución jurídica positiva, considerando como la norma fundatoria de toda la estructura del derecho positivo del Estado, sin la cual ésta no solo carecería de validez, sino que desaparecería. En pocas palabras, la Constitución es la ley fundamental, en los términos antes expresados. Al mismo tiempo, y por modo inescindible, es la ley suprema del Estado. Ignacio Burgoa, por ende, la fundamentalidad y supremacia son dos conceptos indispensables que denotan dos cualidades concurrentes de toda la Constitución jurídica positiva, o sea, que esta suprema por ser fundamental es fundamental porque es suprema. Ignacio Burgoa, el principio de supremacía constitucional, descansa en sólidas consideraciones lógicas jurídicas. En efecto, atendiendo a que la Constitución es la expansión normativa de las decisiones fundamentales de carácter político, social, económico, cultural y religioso, así como la base misma de la estructura jurídica del Estado, que sobre esta se organiza, debe autopreservarse frente a la actuación de todos los órganos estatales que en ella misma crea órganos primarios o de los órganos derivados. La expresión supremacía constitucional hace referencia a una cualidad fundamental que debe poseer cualquier constitución, que pretende regir el orden jurídico de un país, la superioridad de este respecto a otras normas jurídicas. Este rasgo cualitativo es inherente a todo texto constitucional, ya que el hecho que sea suprema es precisamente lo que le hace ser una constitución verdadera. Sí, claro, este principio de supremacía surge a la par de la consolidación de la Constitución como norma rectora única, aunque desde la antigüedad se concebía la idea de un orden supremo que regulaba la vida de la comunidad. Pero también no olvidemos que en el artículo 133 de la Constitución, que consagra el principio de la supremacía de la ley fundamental, está compuesto por dos partes, según hemos dicho, una en que se contiene dicho principio por modo eminentemente declarativo o dogmático, y otra en la que impone de manera expresa la observancia del mismo a los jueces de cada estado. Ahora pasaremos con el principio de rigidez constitucional, en donde el autor Ignacio Burgoa nos expone que la supremacía no opera sola para conseguir el aseguramiento o la efectividad de la Constitución, sino que con vista a este objeto se complementa con otro principio, el de rigidez. Claro, este principio se opone al llamado de flexibilidad constitucional, que significa que la ley fundamental es susceptible de ser reformada, modificada y adicionada por el legislador ordinario, siguiendo el mismo procedimiento que se adopta para la creación y la alteración de la legislación secundaria. Por el contrario, el principio de rigidez constitucional indica que para llevar a cabo alguna modificación o reforma a la Constitución es necesario seguir un procedimiento especial, en el que las diversas autoridades y organismos que tienen injerencia integran un poder extraordinario, sui generis, al que se ha denominado por algunos autores constituyente permanente. Las constituciones rígidas y solamente ellas gozan de un régimen jurídico especial,
diverso del que tienen las leyes, en el sentido de que el procedimiento de reforma de la Constitución es distinto al procedimiento de reforma de las leyes. Para afrontar el tema de la rigidez constitucional, conviene distinguir 4 tipos de constituciones. Existen o son concebibles. En primer lugar, constituciones que expresamente excluyen su modificación o reforma. En segundo lugar, constituciones que no disponen nada en torno a su modificación o reforma. En tercer lugar, constituciones que prevén un procedimiento de reforma constitucional más complejo que el procedimiento legislativo ordinario, un procedimiento grabado, como se suele decir. En cuarto lugar, constituciones que expresamente consienten la reforma constitucional a través del procedimiento legislativo ordinario. Pues bien, la constitución del cuarto tipo se le llama rigidez. Las constituciones del tercer tipo se llaman rígidas. Y siguiendo con la Constitución, ahora pasaremos a un tema muy importante, la cual es la inviolabilidad de esta misma, y de la cual daremos una explicación previa. Este principio obviamente no implica que la Constitución no pueda nunca contravenirse. Por lo demás, toda Constitución es susceptible de infringirse por multitud de actos del poder público, posibilidad que ella misma prevé. En otras palabras, toda constitución provee de su autodefensa, instituyendo sistemas de control de diversos tipos, control que en México se ejerce primordialmente a través de un juicio de aparoy. Según Ignacio Burgoa, la inviolabilidad de la Constitución denota un concepto que se vincula estrechamente a lo del poder constituyente, supremacía, fundamentalidad y legitimidad de tal ordenamiento jurídico político. Se afirma que la Constitución es inviolable porque solo puede ser quebrantada, desconocida o reemplazada mediante el ejercicio de dicho poder, cuyo titular es el pueblo, toda vez que no es sino el aspecto tecnológico de la soberanía. Esto quiere decir que la inviolabilidad, por ende, significa la imposibilidad jurídica de que la Constitución sea desconocida, cambiada o sustituida por fuerzas que no emanen del poder constituyente, o por grupos o personas que expresen la voluntad o la mayoría del pueblo. No olvidemos también que Ignacio Burgoa establece que la Constitución es inviolable frente a cualesquiera movimientos que, sin ser auténticamente revolucionarios, la desconozcan, suspendan o reemplacen por un estatus político diferente. En otras palabras, toda constitución ante las aspiraciones populares frente a la vida social en constante evolución es evidentemente susceptible de abolirse y de ser sustituida por otra. Y para terminar con este tema, cabe aclarar que la última frase del artículo 39 constitucional indica que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ahora les hablaremos sobre el procedimiento para reformar una constitución. A partir de 1917, el artículo 135 de la Constitución, que establece el procedimiento de reforma constitucional, ha sido reformado en una sola ocasión, en 1966. Sí, para facultar a la Comisión Permanente a realizar el cómputo de los votos de las legislaturas locales y la declaratoria de que la adición o reforma ha sido aprobada. Sobre esto es para que no se tuviera que esperar hasta el inicio del periodo de sesiones o convocar el Congreso de sesiones extraordinarias. El actual artículo 135 de la Constitución establece la regla general del procedimiento de reforma constitucional y con el cual se llevan a cabo casi todas las reformas y adiciones. En la propia Constitución se encuentran un procedimiento más rígido que el establecido en dicho artículo y 2 casos de flexibilidad, que en la original Constitución fueron 3. El texto del artículo 135 constitucional dispone que la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones,
y que éstas sean aprobadas por la mayoría de la legislatura de los estados. Y el Congreso de la Unión a la Comisión Permanente en su caso hará el cómputo de votos de la legislatura y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Por una parte, las entidades federativas al intervenir en el procedimiento están garantizando su existencia y la del propio sistema federal. ¿Por qué dices eso? Pues porque se supone que lo van a defender y no a permitir que se cree un sistema central o uno que afecte las facultades que la Constitución le señala y que son necesarias para el buen funcionamiento del sistema federal. Es decir, que el procedimiento del artículo 135 de la Constitución protege el sistema federal de su buen funcionamiento y la unidad del Estado, es decir, que no se vaya a balcanizar. Nos dice Ignacio Burgoa que una verdadera constitución que con exhaustividad amarite está calificativo y que no sea un mero documento jurídico formal, debe traducir en preceptos supremos y fundamentales los atributos, modalidades o características ontológicas de un pueblo, así como sus designios, aspiraciones o ideales que vaya forjando a través de su polifacética vida histórica. El órgano que realiza la reforma o adición no es la suma de las legislaturas y de las entidades federativas y de la federal. Entonces, es un órgano complejo cuya naturaleza responde a la función que tiene encomendada, reformar o adicionar las normas supremas que gozan de una protección especial. La obra de este órgano se convierte en parte de la propia Constitución, con la misma jerarquía a la que decidió el poder constituyente, que solo puede ser el pueblo, o por decisión de este, una asamblea o congreso constituyente como su representante. bueno, hemos llegado a la conclusión de que una constitución debe realizarse con el objeto de establecer distintos puntos con respecto del aseguramiento de los respectivos intereses de los miembros de una comunidad social, entre los cuales podemos mencionar las funciones de los poderes del Estado, su actividad, así como los derechos individuales y las garantías constitucionales que se le deben reconocer a los ciudadanos. Hemos visto también que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una constitución de orden escrito y que para su modificación requiere de un proceso especial realizado por determinados órganos del Estado, aunque el hecho de que sea ley escrita no puede considerarse como un papel en el que se escriben muchas palabras y no se cumplen, sino que es la misma necesidad social de la que la origina, que estas normas sean creadas y reformadas para su buen funcionamiento. El poder constituyente debe recaer en el pueblo mismo, que debe expresar su voluntad bajo un congreso bien organizado, encargado de recopilar esas necesidades para poder reformar y crear las leyes bajo un buen estudio de estas, logrando una mejor convivencia de los miembros de la sociedad. Bueno, pienso que nosotros debemos de informarnos acerca de los derechos que tenemos, informarnos sobre las iniciativas del Senado y la viabilidad para que puedan ser aprobadas como una ley, ya que, como mi compañero lo mencionó, tiene que pasar por diferentes etapas o fases, ya que para poder ser aprobadas por varias personas y poderse llevar a cabo. Como hemos visto en varios casos, las personas no se encuentran muy interesadas en conocer el contexto constitucional. Sin embargo, es obligación del Estado difundir los derechos de los que pueden gozar los mexicanos, para que así puedan acceder y comprender, ya que la mayoría de la población se basa en noticias falsas y no investigan más a fondo. También los derechos fundamentales que se encuentran en nuestra Constitución son las que se Para terminar con estos temas, es importante saber sobre la importancia de nuestra Constitución y su supremacía, ya que esta consiste en que nadie puede estar por encima de lo que establece en sus preceptos y tampoco disponer de normatividad que vaya contrario de ella. También tenemos que tener claro
la rigidez que adquiere la Constitución en cuanto a sus reformas, que es un procedimiento que contribuye a su defensa y a su estabilidad para preservarla de circunstancias críticas. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video y recuerden que por ahora tenemos que quedarnos en casa debido a la contingencia, por eso les traemos un video podcast para que todo sea más fácil y que ustedes se entiendan mejor. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden dejar su manita arriba y suscribirse. Nos vemos en un nuevo video y esto fue todo en su canal El Santuario del Derecho.